Buenos días, Dios los bendiga a todos los que nos ven a través de las redes sociales, verdades bíblicas, lo que Dios habla a través de su palabra, ya que su palabra es fiel, única y verdadera. Casa de Jesús, Iglesia Cristiana. Hoy queremos desenvolver un tema, hablar, ¿verdad? Y si digo hablar, es hablar, no, mi estimado Luis, como lo decíamos ahorita, no discutir, ¿verdad? Porque nos basamos en la Escritura, en la palabra de Dios, que ya lo acabo de decir, es la palabra de Dios. Y para mí Dios es todo, es lo máximo, es nuestro Padre eterno, es quien nos creó, quien hizo todas las cosas, quien me dio sabiduría para regresar al camino correcto, me sacó de la inmundicia para vivir de la manera correcta, adecuada. Por eso yo agradezco eso y dependo solamente de su palabra, la Biblia, para que pues la gente pueda analizar su conducta, cómo vive, y pueda analizar profundamente si está viviendo en la verdad, en la mentira, en el fracaso, en el éxito, etcétera, etcétera. El tema que quedamos de desenvolver, pues se llama ¿qué es un despertar espiritual? ¿Qué significa un despertar espiritual? Pero antes de entrar en tema, voy a hacer el comentario, un poquito la introducción, y después quiero hacer un comentario, ¿verdad? Apegado a las escrituras y un comentario abierto para todo el público, ¿no? Para la gente. Pero vemos, querido Luis, vamos a ver primeramente qué significa despertar, ¿verdad? El tema es despertar espiritual, pero ¿qué significa despertar? Despertar, pues, significa descubrir, conocer algo oculto, conocer algo no conocido. Eso es despertar espiritual. Es decir, conocer algo no conocido, una enseñanza de Dios, conocimiento sobrenatural, mayormente para nosotros, porque es una naturaleza muy diferente a la humana. Por eso el Señor Jesucristo le decía a Nicodemo, Nicodemo, si estas cosas terrenales que te estoy explicando no las entiendes tú, imagínate las espirituales, menos las vas, el lenguaje espiritual de Dios, menos lo vamos a entender. Las parábolas, las palabras profundas que el Señor Jesucristo mencionó, ¿verdad? Entonces, en el libro de Juan, en el capítulo 8, en el versículo 30 al 32, Jesús les habla a los judíos que habían creído en Él. Eso quiere decir que le hicieron caso, que en el mensaje que Él dio, ellos lo analizaron y vieron que era bueno ese consejo que recibían de Jesús. Y les dijo, si ustedes obedecen mi palabra, y mi palabra significa el estilo correcto de vivir. Eso es mi palabra. Seréis así mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, la palabra que es el consejo es igual a la verdad, porque la verdad es un mensaje correcto para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Si nosotros nos vamos a Génesis capítulo 3, vemos nosotros cómo el Señor, pues, Luis le menciona a Adán y a Eva, ¿verdad? Les entrega el paraíso, pero también les hace una advertencia, les dice, de este árbol, de la ciencia, del bien y del mal. Entonces aquí ya la verdad no está dentro digamos, la verdad representa lo correcto, el bien de Dios. El mal ya no. El mal viene provocado, ya lo sabemos nosotros, por Satanás y por otro estilo de vida, de vivir de las personas. ¿Sí me explico? Sí. Por eso el Señor también lo explica de esta manera. Dice, lo espiritual viene de Dios, pero lo terrenal ya viene del diablo.
porque este es el que aplica a estas circunstancias y es importante aprender, porque esto es parte de nuestra madurez, de, ¿cómo se llama? Ordenar su conducta y que usted mismo vaya viendo que si la palabra de Dios es verdadera, a usted le va a dar una madurez para que usted aprenda a quererse y a vivir correctamente. ¿Sí me explico? Y por eso el Señor Jesucristo lo explica ahí en Juan 3, donde le dice a Nicodemo, en Romanos, ¿cómo se llama? En Juan 3, pero también lo explica el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículos 7 y 8, profundamente. Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu, dos circunstancias totalmente diferentes. El Señor Jesucristo aquí nos hace ver que Él nos vino a enseñar, a mostrar, Luis, los 10 mandamientos desde otra perspectiva totalmente diferente. Pero, coloquialmente hablando, parafraseando el mensaje, Luis, el Señor Jesucristo nos está diciendo, confíen en mí, acéptenme como su Señor y Salvador, y yo les voy a ayudar a brincar esa cerca de imposiciones diabólicas. ¿Sí me explico? Sí. De trampas diabólicas que Satanás ha puesto en el camino. ¿Cuáles son esas? Pues lo sabemos: el alcohol, la droga, el adulterio, la fornicación, la inmundicia, el tatuaje, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el Señor dice, si ustedes confían en mí, yo les voy a ayudar a que sobrepasen esas barreras, esas trampas del enemigo. Y con el respeto, pero el Señor, ¿qué es un evangelista, Luis? Porque también lo quiero dejar bien grabado en el video. ¿Qué es un evangelista? ¿Qué es un profeta? ¿O quién fue un profeta? ¿Verdad? Fueron hombres de Dios, Luis, que Dios les comunicaba el mensaje y ellos se los llevaban al pueblo. ¿Sí me explico? Un mensaje de parte de Dios, como lo hizo Moisés. Moisés fue llamado fue el mensajero de Dios para sacar a su pueblo de Egipto, de la esclavitud. Entonces, un evangelista es aquel que lleva el evangelio a los perdidos, como también lo hizo el Señor Jesucristo, porque Él es nuestro maestro. ¿Sí me explico? Y el evangelista debe de tener su base bíblica en las Escrituras, nada más. Por eso el Señor Jesucristo dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. La verdad es la disciplina de Dios. La verdad es la manera correcta de vivir con el mensaje de Dios correcto, no desviado, no contaminado. Es decir, Dios nos da una educación correcta, perfecta, para vivir de acuerdo a la voluntad de Él. Por eso es importante que digamos esto. ¿Por qué lo dice usted, hermano Rafa? Por esta circunstancia, Luis. Porque, estuvimos compartiendo nosotros algunas publicaciones acerca de la Virgen de Guadalupe, donde la Biblia no nos establece nada de eso. Oseas 4:6, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces, donde no nos habla de eso, eso fue una gran mentira de los españoles. En la Biblia jamás se habla de que va a haber una aparición en América y que se le aparece un niño y que eso y que el otro. Les aconsejo que vean la película El Nuevo Mundo de Gabriel Retes para que se enteren la verdad de este acontecimiento. Entonces, esa es una mentira de los españoles. ¿Para qué? Para poderlos manipular, para tenerlos en esclavitud y explotar. Y en base a esto, pues vamos a decirlo aquí de esta manera, pues inventaron la Virgen de Guadalupe, que fue traída desde España, porque esta pintura ya estaba en España. Esa Virgen ya estaba allí. La traen acá para hacer ese mitote de la aparición y poder tenerlo
ponerlos en sujeción, explotarlos, y claro, abusaron de doncellas, sacrificaron, mataron gente. La historia universal nos habla de todo esto. Claramente el Vaticano ocultó todo esto. Si le digo que ve esa película, es porque esa película es real y verdadera, cómo pasaron los acontecimientos. Fue vetada por más de 40 años. Oiga, ¿qué significa vetar? Prohibir. Significa prohibir. Y si la prohibieron, usted sabe por qué fue. No les convenía. Entonces, yo subí muchísimas publicaciones acerca de todo eso con base bíblica, lo que habla la Escritura, la palabra de Dios. Y ayer que estaba ya descansando, me puse a ver algunas cosas y algunos amigos míos subieron, claramente católicos, que Dios los bendiga y les dé sabiduría. Les amamos en el nombre de Cristo. Pero la ignorancia, Luis, tiene que ver con que las personas vivan religión, pero que no conocen la palabra de Dios, la Biblia. Puesto que hace más de 500 años, 1492, un 12 de octubre, se conquista América y se introduce la religión católica. Ya lo hemos dicho, pero esto no quiere decir que sea la única, la verdadera o la establecida por Dios. Un lector de la palabra de Dios debe de saber eso, porque nos vamos a enfrentar, queridos amigos que nos ven con el respeto, nos vamos a enfrentar con las enseñanzas de la religión o Dios y su palabra. ¿Qué vamos a hacer? ¿Mande? Dios y su palabra. Señores, que Dios los bendiga. Yo tomé mi decisión, porque ahorita que estaba viendo yo unos comentarios que subí a otras publicaciones, una publicación está abierta a todo público. ¿Sí me explico, Luis? Y también tú puedes dejar el comentario que sea. Yo subo mis publicaciones y la gente puede opinar lo que sea, ya sea bueno o malo, etcétera, etcétera. No es una publicación, ¿cómo se puede decir? Anónima o personal, donde solamente mis amigos. No, cuando es abierta al público te vas a encontrar con diferentes críticas. Gracias, es correcto, pero siempre y cuando, mi estimado, el respeto. Es lo que yo he hecho, por eso yo le puse allí con el respeto de siempre. Pero la Virgen de Guadalupe fue una mentira española. La Biblia no nos habla de eso, y yo les digo a los católicos, estudien la Biblia para que sean libres, entérense de la verdad, porque vámonos al orden de Dios. Jesucristo mismo lo acaba de decir. Si ustedes obedecen, ¿qué? Mi palabra. O sea, tenemos que darle, Juan, seriedad a la Biblia, respeto a la palabra de Dios, porque si no nos estamos burlando. Y eso, ¿cómo se dice? Aconteció en contra de Cristo, Juan, Luis, Pedro. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando ya no les gustó la verdad de Cristo, lo llevaron a la cruz. Pero hubo intereses de por medio. Hubo intereses. Y eso fue lo que movió todo lo demás, de que llevaran a Cristo a la cruz. Él declaró la verdad, pero a muchos no les gustó, sobre todo líderes. Y esto fue lo que ha acontecido con el Vaticano abiertamente. ¿De dónde crees que sale la disque llamada Santa Inquisición? Para evitarse a todos aquellos disque enemigos que tuvieran en el camino, que hablaran la verdad, los mataban, los llevaban a la hoguera. Esa es la realidad. Pero los que confiamos en Cristo debemos de confiar fielmente en Él, y sabemos que toda artimaña viene del diablo. Aquel que quiere ser hijo de Dios debe de conocer su palabra y obedecerla, y apartarse de toda mentira. Éxodo 20, versículo 1, 2 y 3, ya lo hemos dicho, ya hasta no lo sabemos de memoria. Habló Dios y dijo todas estas cosas. ¿Quién habló? Dios. Esto se lo dejó escrito a Moisés. Yo soy tu Dios, aquel que te sacó de la esclavitud. No tendrás otros dioses ajenos delante de mí, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra.
no te inclinarás a ellos, ni los honrarás, ni los adorarás, porque yo soy un Dios celoso que castigo la maldad de los hombres hasta la tercera y cuarta generación cuando estos me aborrecen. Entonces ahí está el lineamiento de Dios que debemos de respetar. ¿Y quiénes son estos dioses? Pues los santos, las vírgenes que la gente venera. Y abiertamente lo tengo que decir así con el respeto. La gente en México adora más la Guadalupe que al mismo Dios. Porque si amaran a Dios, querido Luis, y todos los que nos hacen el favor de su atención, si amaran a Dios, cambiarían su conducta, su manera de vivir. ¿Sí me explico, Luis? Vivirían a su voluntad. Vivirían bajo la voluntad del Eterno, del precioso Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ¿Sí me explico? Porque al conocer su palabra, el Señor Dios Todopoderoso nos enseña que seamos fieles, seamos honestos, respetemos nuestro cuerpo, nuestro lenguaje, no fumemos, no tomemos, no nos hagamos daño, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu. Entonces, si conociéramos a Dios, viviríamos bien, en orden y disciplina. Pero la gente, entre comillas, dice creer en Dios, pero no hace su voluntad. Ese es el engaño del diablo. Y los que creen en esos dioses ajenos, lógicamente dicen groserías, digo, con el perdón, dicen groserías, maldiciones, no se tientan el decir groserías, las dicen como cualquier cosa, nada les da pena. Roban, violan, matan, se emborrachan, se drogan, adulteran, fornican y siguen siendo religiosos, profesando dizque una religión. Lo llevo, querido amigo, a que usted analice y piense lo que le estoy compartiendo. Por eso un despertar espiritual tiene que ver con el conocimiento que Dios nos ha dado para tener una nueva vida. Lo que dice la segunda carta de Corintios 5:17, de modo de que el que está en Cristo, el que está en Dios, ya no va a estar en la tierra bajo los pensamientos de la carne. Nueva criatura es. Las cosas viejas, pecaminosas y malditas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Vamos a ser nuevas criaturas en respeto a Dios, confesando que si Dios ahora vive en nuestra mente y en nuestro corazón, vamos a vivir en orden y disciplina. Pero yo a los comentarios de 2, 3 personitas que por allí hice mi comentario y ellos refutaron eso, pero con agresiones. Loco, fanático, religioso y que quién sabe qué, protestante, que hereje, o sea, ve nada más. Cuando lo que estoy haciendo nada más es meditando las escrituras que te las voy a decir aquí. El Señor Jesucristo nos habla de conocer la verdad para ser libres. Y también en Mateo 24, del 12 en adelante, nos habla de los falsos pastores, de los falsos maestros, etcétera, etcétera. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo de 6 al 9, dice, no que haya otros, sino que hay unos que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si alguien viene con una enseñanza fuera de la Biblia, de las escrituras, anatema sea, es decir, maldito. Repito y digo, dice el apóstol Pablo, si alguien viene con una enseñanza diferente a la que está en las escrituras, Juan, anatema sea. Entonces el apóstol Pablo está dejando una regla de fe. ¿En dónde habla en la Biblia de la Virgen de Guadalupe? De una cierta pintura que hay que irse de rodillas y que pedirle milagros. Con el respeto, ni la Biblia me habla que María, la madre de Jesús, hizo milagros. Ni ella hizo eso, ni ella, ni tampoco debe de ser ni venerada, ni adorada, ni nada, la madre de Jesús. Hablando de la jefa, de la madre de Jesús, mucho menos una aparición que es una mentira. ¿De dónde? Y yo lo he dicho, compruébenme con cita bíblica, así como yo lo hago. ¿Es cierto?
¿De dónde? Porque también tengo que dejar una cosa clara, Luis. María, la madre de Jesús, no es la Guadalupe. No, ¿dónde vas a creer? Entonces, señores, para poder encontrar la verdad, tenemos que quitarnos todo signo religioso y meternos en la Biblia y pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos capacite, que tenga misericordia de nosotros y nos dé sabiduría para entender el mensaje bíblico que nos pueda llevar a la vida eterna, dependiendo de él nada más. ¿Sí me explico? Sí. ¿Sí? Y luego en Colosenses 2:8, bueno, la gloria sea para Dios, Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe con huecas filosofías. Ahí está. O tradiciones hechas por los hombres y no según Cristo. Ahí está. Porque esto de la Guadalupe es una tradición que sigue la gente año con año. Llegar a un templo, ver una pintura y darle honra y gloria. Porque aquí la pregunta, fíjate Luis, si tú me preguntas a mí te voy a decir una cosa, como lo vimos en Éxodo 20, 1, 2 y 3. En el caso mío, yo como creyente en Dios y obediente en Dios, y no me muerdo la lengua, yo recibí a Cristo Jesús como mi Señor y mi Salvador y lo tengo en mi corazón. ¿Sí me explico, Luis? Sí. Pero yo entendí a través de la Biblia que Él murió por mí en la cruz para que yo pueda tener vida eterna. ¿Sí me explico? Sí. Pero en la iglesia, Luis, yo no tengo ningún Cristo de madera, ninguna imagen, porque Dios la prohíbe. Éxodo 20, Salmo 115 del 4 al 8. Dios murió, pero sabemos que al tercer día Él resucitó. Entonces Él está en todo lugar, mi estimado. Cristo Jesús está en todo lugar. No necesitas exclusivamente tenerlo en un monito o una pintura. Isaías 66:1. ¿Sí me explico? Sí. Entonces esto es contrario. El hecho de que, por ejemplo, pongas un crucifijo en medio del templo, eso no quiere decir que Cristo esté allí. Dios está en contra de eso. Éxodo 20. Entonces tengamos cuidado con la enseñanza, la doctrina que recibimos. Yo a Cristo, señores, lo tengo en mi corazón y va conmigo a donde quiera que voy. Porque así lo dice la Escritura. Ahora, antes de entrar en el tema, o hablar un poquito más de despertar espiritual, vamos a ver Mateo 7:24. Mateo 7:24 dice así, vamos a escuchar la poderosa palabra de Dios. Fíjese, dice, mire, híjole, no, desde más atrás está una cosa tan hermosa, Luis, fíjate nada más en el 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de ¿qué? Porque tuvieron otros medios, Luis, y otras conveniencias. Por eso Jesús dijo, no. Hay muchos que van a hablar de mí, pero están torcidos. Son engañadores, que lo hacen para su propio medio, haciendo riqueza. Pero ese no es el mensaje de Dios, ni de Cristo. Por eso Cristo en el día del juicio, señores, Dios lo está dejando a través de su palabra y el Señor Jesús. Cada quien va a entrar en el juicio, ¿verdad? Y va a entrar precisamente a esto, a un juicio donde vamos a ver lo que hicimos o dejamos de hacer. Pero Cristo lo está dejando así, ya que no todos, muchos dicen profesar la fe cristiana, pero no viven en ella ni la respetan. ¿Cómo puedo decir que sigo a Cristo adorando a la Virgen de Guadalupe? Oiga, ¿es contrario? Sí, es contrario. Es en contra.
Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, el único, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Allí está la clave. Pero mucha gente opta por seguir las religiones y sus pecados. Porque al seguir sus religiones, siguen sus pecados. Oiga, ¿y con Dios qué? No. ¿Tus pecados o Dios? Apocalipsis 3. Así de sencillo. Dice Dios Todopoderoso, dice, más valiera que fueras caliente o frío, porque a los tibios. Entonces las religiones son tibias, porque dejan el pecado, dejan que las personas se digan católicas, testigos de Jehová, mormones, etc. Pero siguen robando, siguen tomando, adulterando, etc. Y lo dijo en general, que cada quien se ponga su saco, así nomás. Pero el Hijo de Dios debe de vivir bajo la obediencia de Dios. Y Dios los está viendo. Después de leer esta parte donde dice, nunca los conocí, ahora sí voy a leer yo lo que quería leer. Gloria a Dios. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ¿ya ves? Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué? No cayó porque estaba fundada sobre la roca. Claro, sabemos que la roca es Cristo y que Él es el que nos protege, nos da sabiduría para hacer el bien. 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, o sea, sobre la religión. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande ¿qué? Su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Claro, porque esta enseñanza viene de Dios, no de los hombres pecadores. Porque les enseñaba como quien tiene ¿qué? Autoridad y no como los escribas mentirosos, fluctuantes. Entonces esto sí lo quiero dejar bien claro. Y yo le dije a estas personas que me atacaron, si ustedes se sienten hijos de Dios o católicos y quién sabe qué, pues dame cita bíblica de lo que tú aparentas, de lo que tú quieres proceder o eres. A ver si puedes tú refutar lo que yo te estoy diciendo. Lógico, no les va a gustar porque la verdad no peca, pero va a incomodar a toda la gente. Joven que estás poniendo atención, yo también fui católico. 35 años de mi vida fui católico. Defendía mi religión, pero señores, yo hablo por mí, no por los demás. Pero viví en el pecado. Entonces yo me estaba engañando a sí mismo hasta que se me predicó la verdad, la poderosa palabra de Dios. Y le doy gracias a Dios por eso. ¿Por qué? Porque cuando conocí la poderosa palabra de Dios, empecé a no ser hipócrita, a educarme a través de Dios y apartarme de todo lo malo para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Sencillamente porque yo quiero un día tener vida eterna. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. Así de sencillo, Luz. ¿Sí me explico? Sí. Lo debemos de entender. Entonces estas personas, lógicamente que con esto vamos a tratar de terminar. Entonces el pecado trajo ceguera espiritual. El pecado trajo condenación a la humanidad. El pecado trajo obscuridad del conocimiento de Dios. El pecado trajo, muerte en todas sus prácticas. Adulterio, fornicación, alcoholismo, drogadicción, etcétera, etcétera. Entonces, querido amigo, Jesús es la única roca de salvación, como lo acabamos de ver. Nuestra vida y nuestra relación con Dios es verdadera. El único Señor y Salvador es nuestro Señor Jesucristo, aquel que nos abre la puerta de su corazón para poder nosotros empezar a tener una relación con Él verdadera. Sin nada de engaños humanos, donde el diablo ha metido religiones para confundir al ser humano, para hacerlo caer que está bien
síguele, lo mismo que le dijo la serpiente o el diablo a Eva. No, no es cierto lo que Dios te dice, mira, cómele, cómele, vas a ser como Dios. Asimismo el diablo les está engañando a la gente acerca de sus religiones, que no son basadas en las escrituras. La mayoría de las religiones pueden tener la Biblia, pero los feligreses no la conocen, no la obedecen. Porque con esto quiero rematar, terminar. Si conocieran la verdad, estarían libres de toda artimaña del diablo, donde la palabra de Dios está en contra de la adoración a la Virgen de Guadalupe, está en contra. Y el que me quiera decir lo contrario, déjeme su comentario allí, cita bíblica. Y si usted tiene la razón conforme a la cita bíblica, yo borro esta publicación y me regreso otra vez al catolicismo. Así nomás, así nada más. Si usted me encuentra en la Biblia la verdad contraria a lo que estoy yo diciendo, bueno, lo acepto y me regreso otra vez donde estaba. Pero yo mismo sé que no va a haber, que Dios no habla de esas grandes mentiras. Jóvenes, con todo respeto, que Dios los guarde, Dios los bendiga. Busque la verdad, lea las escrituras para que usted sea libre. Dios le guarde. Nos vemos en la próxima.